Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del canal de valoración de empresas biotech y farmacéuticas. Hoy vamos a realizar una update, una actualización del estado de la empresa biotech Akebia Therapeutics. El motivo de esta actualización es que el próximo 29 de marzo de 2022 va a pronunciarse la FDA sobre el PDUFA con aprobación o no de su medicamento estrella Vadadustat, una terapia oral que se utiliza para el tratamiento de la anemia relacionada con la enfermedad renal crónica en pacientes que están o no en diálisis. Además, hemos tenido conocimiento de 2 o 3 hitos en las últimas semanas y queremos repasarlos con ustedes. Pero antes, recordemos lo importante de Akebia Therapeutics. Es una empresa que cotiza en Estados Unidos bajo el ticket AKBA. Akebia Therapeutics se centra en el desarrollo y comercialización de nuevas terapias para pacientes con enfermedad renal a través de la biología del factor inducible por hipoxia, también conocido como HIF o HIF. Su principal producto candidato es Vadadustat, una terapia oral que se utiliza para el tratamiento de la anemia relacionada con la enfermedad renal crónica en pacientes que están o no en diálisis. La compañía está desarrollando una cartera de productos basada en factor inducible en hipoxia para el tratamiento de la anemia. Toda su actividad empresarial se desarrolla a través de la región de Estados Unidos, incluida su sede, si bien está vendiendo sus productos en Japón y en Asia. La anemia es una afección por la que una persona no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transportar el oxígeno adecuado a todos los tejidos del cuerpo. Por lo general, puede ocurrir en personas con enfermedad renal crónica porque sus riñones no producen suficiente eritropoyetina, conocida como EPO, que es una hormona que se libera en la sangre para ayudar a regular la producción de los glóbulos rojos. La anemia afecta a aproximadamente 5,7 millones de personas solo en los Estados Unidos. Con una enfermedad renal avanzada, la inyección intramuscular de agentes estimulantes de eritropoyesis es la última esperanza antes de una posible transfusión, por lo que contar con un posible medicamento que pueda actuar en esta etapa es fundamental. Y ese es el nicho de Akebia Therapeutics. La empresa cuenta en la actualidad con 380 empleados y tiene una capitalización bursátil de unos 450 millones de dólares. También tiene cash por 149 millones de dólares en caja, lo cual supone un 40% de su actual cotización bursátil. Akebia Therapeutics tiene líneas de investigación y ensayos clínicos en sus últimas fases para la enfermedad renal crónica y para paliar las anemias graves. Su medicamento, que ya está aprobado y produciendo ventas, es Aurixia, que está dirigido a paliar la hiperfosfatemia en pacientes con diálisis y mejorar los niveles de hierro en pacientes que no están dializados pero sufren una enfermedad grave de riñón. En la actualidad, este medicamento está generando más de 213 millones de dólares de ventas anuales y está aprobado para Estados Unidos, Europa, Japón y Asia. Pero el 29 de marzo Akebia puede dar un paso de gigante, ya que se espera la aprobación de su medicamento estrella, Vadadustat, el primer inhibidor oral en el mercado del factor inducible por hipoxia. Puede ser un gran avance, sobre todo por su forma de administración, ya que puede ser dosificado en casa del enfermo y no puesto en un centro hospitalario como ocurre con la inyección intramuscular de EPO que ocurre en la actualidad. Hace unos días, los analistas del equipo de JP Morgan han avisado de un mayor riesgo de eventos tromboembólicos para Vadadustat en el grupo objetivo de pacientes con insuficiencia renal crónica en comparación con darbepoetina alfa, otro medicamento para esta enfermedad comercializado por Amgen bajo la marca Aranesp y que es el estándar de tratamiento en estos días. Además, han alertado que el riesgo tromboembólico fue finalmente el elemento negativo para el rechazo de la FDA para Roxadustat, desarrollado por Fibrogen y AstraZeneca, otro medicamento que pretendía cubrir el mismo nicho de mercado que Vadadustat y que fue rechazado finalmente, por lo que estos analistas esperan una reunión del comité asesor de la FDA o incluso una carta de rechazo, también conocida como CRL, con los motivos de que no es un fármaco seguro. Por ello, vamos a dirigirnos a la web pubmed.gov, donde se publican los estudios clínicos de las empresas Pharma y Biotech, y le echamos un vistazo a los resultados del estudio de Vadadustat en fase 3, tanto para pacientes con enfermedad crónica no dializados como los que ya están en diálisis.
Para los pacientes no dializados se realizaron dos estudios de fase 3 con un total de 1.751 pacientes tratados con inyecciones de EPO y 1.725 pacientes sin inyecciones de eripoyetrina. En estos estudios, vadadustat cumplió el principal criterio de eficacia frente al tratamiento estándar, pero no es más seguro que la darbepoetina, pudiendo producir eventos tromboembólicos, como hemos visto. Para los pacientes dializados con enfermedad renal crónica se realizó un estudio con 3.297 pacientes, una muestra muy significativa, y las conclusiones fueron que entre los pacientes con anemia y enfermedad renal crónica, vadadustat no fue inferior a darbepoetina alfa con respecto a la seguridad cardiovascular y la corrección y mantenimiento de las concentraciones de hemoglobina. Por tanto, tiene grandes posibilidades, según mi opinión, de que sea aprobada para pacientes con diálisis. Si bien para los pacientes que no están siendo dializados, el nuevo fármaco no parece dar visos de suficiente seguridad. Y esto es muy negativo. La oportunidad de mercado de Estados Unidos dentro de la población de pacientes que no se someten a diálisis se estima en 3.000 millones de dólares, con más de 250.000 pacientes que reciben tratamiento con eripoyetrina, con un potencial de casi duplicar su tamaño si se tiene en cuenta la cantidad de pacientes que no reciben las inyecciones de EPO. Por otro lado, la oportunidad de mercado estimada dentro de la población de pacientes con diálisis en los Estados Unidos es de 2.000 millones de dólares, con más de 510.000 pacientes. Además, diferentes estudios entre nefrólogos estadounidenses concluían que casi un 40% de ellos estaban dispuestos a recetar vadadustat, debido a la ventaja de que se podía administrar oralmente en casa y darle mejor calidad de vida a los pacientes que no tendrían que desplazarse a un hospital para retirar las inyecciones y los tratamientos de eripoyetrina. Por tanto, podemos encontrarnos así dos escenarios en Estados Unidos para la fecha de PDUFA del 29 de marzo. Si es aprobado, vadadustat para los pacientes que están dializados, su precio objetivo es de $7 por acción, ya que podría alcanzar ventas de 1.350 millones de dólares. Pero si es aprobado el fármaco también, para los pacientes que todavía no se están dializando, podría valer la acción $13 o más, lo que implicaría que multiplicaría su precio por 7 desde los actuales precios de $2,50 por acción. Para este cálculo he tenido en cuenta que tiene un acuerdo con el laboratorio Otsuka y con Vifor Pharma en Estados Unidos, Europa y Japón, por el que los beneficios se reparten en porcentajes de 2 dígitos entre estos tres actores. Pero el potencial puede ser aún mayor a largo plazo, pues en Europa se ha presentado la autorización para la aprobación del fármaco ante la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, lo que podría sumar cientos de millones de ventas, y en Latinoamérica, además, el mercado estaría disponible y de forma virgen al 100% para Akebia. Como toda inversión en empresa biotech, existen elevados riesgos, esto es innegable, ya que podemos tener el escenario de que la acción de Akebia pueda llegar a valer en los próximos meses más de $13, o incluso que baje por debajo de $1 si no es aprobado vadadustat. Espero que te haya gustado esta update de Akebia Therapeutics, una compañía biotech con muchísimo futuro, con grandes partners que ha encontrado en la enfermedad renal crónica un nicho de mercado muy grande. Sígueme en las redes sociales, en Twitter con el hashtag @sirprotein o escríbeme un mail a biovalioinvestor@gmail.com. Asimismo, me gustaría comentarte que te pases a escuchar algunos de los podcasts que publico quincenalmente en iVoox, donde puedes aprender más cosas de este apasionante y rentable mundo de la inversión en biotecnología. Un saludo y cuida muchísimo tu salud.